Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un viaje emocional conmigo. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en una historia de amor que trasciende el tiempo, una pasión que arde con la fuerza de 1000 soles, un amor eterno. Y sí, ya se imaginarán por el título, estamos hablando de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, el dúo dinámico, la pareja soñada, la química explosiva, y ese amor que al parecer, sigue muy, muy vivo. Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de esta relación, ese amor que para muchos no ha muerto sino que sigue latente, vibrante, esperando el momento oportuno para renacer. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, todo lo que nos da pistas sobre si realmente su amor es, como dice la canción, eterno. Prepárense para una aventura llena de emociones, recuerdos y, por supuesto, mucha, mucha especulación, de la buena, por supuesto. Antes de que empecemos, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque créanme, tenemos muchas más sorpresas preparadas. Así que suscríbanse, activen la campanita, y prepárense para el viaje. Empecemos. Para aquellos que no los conozcan, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores turcos más talentosos y queridos del mundo. Juntos protagonizaron la serie, Kara Para Aşk, o Amor de Contrabando como la conocemos en español, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional y que, sinceramente, nos regaló una de las historias de amor más épicas de la televisión. La química entre ellos era eléctrica. Literalmente podía sentir la tensión, la pasión, el amor, todo a través de la pantalla. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. La serie fue un éxito rotundo, y no solo por su trama llena de intriga y romance, sino también por la conexión innegable entre Engin y Tuba. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y los fans, como buenos detectives, no tardaron en empezar a analizar cada detalle, cada foto, cada aparición pública, y vaya que encontraron cosas interesantes. Asterisco asterisco el nacimiento de un mito, Kara Para Aşk, y la química inigualable asterisco asterisco. Para entender la magnitud del fenómeno Engin Tuba, es crucial sumergirnos en el corazón de Kara Para Aşk. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes complejos, sirvió como el caldo de cultivo perfecto para una conexión que trascendería la pantalla. La historia de Elif Denayse, interpretada por Tuba, y Ömer Demir, encarnado por Engin, nos transportó a un mundo de lujo, corrupción y, sobre todo, amor. El contraste entre la vida de Elif, una diseñadora de joyas adinerada, y la de Ömer, un policía honesto y comprometido, generó una dinámica que a su vez encendió la chispa de la pasión. La química entre Engin y Tuba no fue un accidente. Ambos actores, con su profesionalismo y talento innato, lograron construir una conexión que se sentía palpable. Sus miradas, llenas de intensidad y emoción, eran capaces de comunicar un sinfín de sentimientos sin necesidad de palabras. Los gestos sutiles, las caricias delicadas y los momentos de complicidad creaban una atmósfera de intimidad que atrapaba al espectador. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una sinergia que iba más allá de la mera actuación. Los fans, ávidos de romance y emocionados por la historia, no tardaron en percatarse de esta conexión. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, donde se diseccionaban cada mirada, cada sonrisa y cada abrazo. La serie se convirtió en un fenómeno, no solo por su trama, sino también por la expectación que generaba la relación entre sus protagonistas. La pregunta ¿habrá algo más entre ellos?, se convirtió en un mantra para los seguidores, quienes alimentaban la esperanza de que el amor de la ficción se tradujera en la realidad. Asterisco asterisco la promoción de la serie, un festival de miradas y gestos cómplices asterisco asterisco. La promoción de Kara Para Aşk fue un acontecimiento en sí mismo. Las entrevistas, las alfombras rojas y los eventos promocionales se convirtieron en escenarios donde Engin y Tuba parecían confirmar las sospechas de los fans. Sus interacciones eran un festín de miradas cómplices, risas compartidas y gestos de afecto que parecían trascender la amistad. En las entrevistas se les veía sonriendo el uno al otro, intercambiando miradas llenas de cariño y admiración. Sus respuestas a las preguntas sobre su relación en la serie eran siempre elogiosas y llenas de respeto mutuo.
En las alfombras rojas posaban juntos, abrazados, con una cercanía que parecía natural y espontánea. Los fotógrafos capturaban momentos de complicidad, donde se les veía charlando animadamente, susurrando al oído y compartiendo miradas que parecían comunicar un secreto. Estos momentos alimentaban aún más los rumores de romance. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Cada foto, cada vídeo y cada entrevista eran interpretados como pruebas de un amor que iba más allá de la ficción. La prensa también se sumó al fenómeno. Los medios de comunicación turcos e internacionales dedicaron artículos y reportajes a la posible relación entre Engin y Tuba. La especulación sobre su romance se convirtió en un tema recurrente, alimentando la curiosidad del público y generando un gran interés en la serie y en sus protagonistas. Asterisco asterisco después del final, ¿se apagó la llama o solo se escondió? Asterisco asterisco. El final de Kara para Aşk marcó el fin de una era para los fans. La serie llegó a su conclusión, pero la esperanza de ver a Engin y Tuba juntos en la vida real no se desvaneció. Si bien los rumores disminuyeron, la llama de la pasión seguía ardiendo en el corazón de muchos seguidores, quienes esperaban ansiosamente el momento en que su amor pudiera florecer. Después del éxito de la serie, ambos actores continuaron sus carreras profesionales, protagonizando nuevas producciones y cosechando éxitos y reconocimiento. Sin embargo, cada vez que se cruzaban en eventos o proyectos, la magia volvía a resurgir. Sus encuentros, aunque escasos, eran suficientes para reavivar la esperanza de los fans. En un evento benéfico, por ejemplo, fueron fotografiados compartiendo un momento muy especial. Las imágenes mostraban a Engin y Tuba sonriendo, charlando animadamente y mirándose con una intensidad que dejaba a todos boquiabiertos. Este encuentro, aunque breve, fue suficiente para encender la chispa de la especulación una vez más. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para los fans, quienes compartían fotos, vídeos y teorías sobre la posible relación entre los actores. Los comentarios sutiles, los me gusta en las fotos del otro y las coincidencias en lugares y eventos alimentaban la esperanza y la fantasía. Asterisco asterisco el misterio persistente, que mantiene viva la esperanza, asterisco asterisco. La pregunta clave es ¿por qué, después de tantos años, el interés y la pasión por esta posible relación sigue tan vivo? La respuesta, creo yo, reside en la magia que crearon en la pantalla. Nos regalaron un amor tan intenso, tan apasionado, que nos hicieron creer en los finales felices. Nos hicieron soñar con un amor que lo puede todo, que supera cualquier obstáculo. Y esa magia, esa fantasía, es la que sigue alimentando nuestra esperanza. La conexión innegable que existió entre ellos durante la serie es el principal factor que mantiene viva la llama. Esa química, esa complicidad, esa forma de entenderse con la mirada, es algo que no se puede simular. Los fans se enamoraron de la pareja que formaron en la pantalla, y la creencia de que ese amor pudiera trascender la ficción es lo que los mantiene ilusionados. Las miradas y los gestos cómplices que han compartido en eventos y encuentros posteriores son otro elemento clave. Aunque pueden ser simples muestras de afecto, para los fans son mucho más. Son la confirmación de que algo especial existe entre ellos, una conexión que va más allá de la amistad. Y por supuesto, el misterio. La falta de una confirmación oficial, el hecho de que nunca hayan hablado abiertamente sobre su relación, es lo que alimenta la especulación y el interés. Si hubieran negado rotundamente cualquier tipo de relación, la historia hubiera quedado en el olvido. Pero el silencio, la ambigüedad, es lo que mantiene la llama encendida. El misterio es el ingrediente secreto que hace que esta historia sea tan fascinante. Asterisco asterisco la otra cara de la moneda, ¿son solo buenos amigos? Asterisco asterisco. Es importante analizar la otra cara de la moneda. ¿Qué evidencia existe para sugerir que su relación no es más que una bonita amistad? En primer lugar, el tiempo transcurrido. Han pasado varios años desde que trabajaron juntos, y cada uno ha seguido su propio camino, construyendo sus carreras y, en algunos casos, formando nuevas relaciones. Si bien el tiempo no es un impedimento para el amor, sí es cierto que si existiera una relación romántica, es probable que ya hubiera sido confirmada o al menos, se hubieran filtrado pruebas más contundentes. También está el hecho de que nunca se les ha visto juntos en situaciones románticas, ni se han filtrado fotos que sugieran algo más que una amistad. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena historia,
no han logrado capturar imágenes que confirmen un romance. Y por supuesto está la posibilidad de que la química que vimos en la pantalla fuera simplemente fruto de su talento como actores, de su capacidad para crear personajes creíbles y cautivadores. Engin y Tuba son profesionales excepcionales, y es posible que hayan logrado transmitir esa intensidad y a conexión sin que existiera una relación romántica real. Asterisco asterisco la conclusión, un amor que trasciende la realidad asterisco asterisco. La verdad, amigos míos, es que no sabemos con certeza si Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son pareja en la vida real. No tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que nos regalaron una historia de amor inolvidable, una conexión que trascendió la pantalla y que sigue emocionando a millones de personas en todo el mundo. Independientemente de la realidad de su relación, es innegable el impacto que tuvieron en sus seguidores. Su interpretación en Cara para Ask nos hizo creer en el amor, en la pasión y en la posibilidad de un final feliz. Nos regalaron momentos de alegría, emoción y esperanza. Es importante respetar su privacidad y celebrar el arte que nos regalaron. Quizás, algún día, nos sorprendan con una noticia inesperada. O quizás simplemente sigamos disfrutando de la magia que crearon juntos, y soñando con ese amor que para muchos nunca se ha ido. Asterisco asterisco un llamado a la reflexión, respeto y celebración asterisco asterisco. Es crucial recordar que Engin y Tuba son seres humanos, con sus propias vidas privadas y decisiones. Respetemos su privacidad y evitemos caer en especulaciones excesivas. Su relación, sea cual sea su naturaleza, es asunto suyo. Celebremos su talento como actores y la magia que crearon en la pantalla. Disfrutemos de sus trabajos, de sus interpretaciones y de los personajes que nos regalaron. Reconozcamos la belleza de su arte y la capacidad que tienen para emocionarnos y conmovernos. Asterisco asterisco el final del viaje. O el principio de uno nuevo, asterisco asterisco. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado los misterios de Engin y Tuba, analizado cada detalle, y especulado sobre el futuro de su posible amor. Espero que este análisis les haya resultado interesante, y que hayan disfrutado de este viaje emocional. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por su pasión por estas historias. Son ustedes los que hacen posible este canal. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que su amor sigue vivo? ¿Tienen alguna pista o teoría que quieran compartir? Déjenlo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.